Bienvenidos, queridos hermanos, a una emisión más de Espíritu Canal. Hoy, miércoles 26 de mayo del año 2021, hagamos oración por las dificultades económicas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, que has creado todo el universo y has dotado a la tierra de riquezas suficientes para alimentar a todos los hombres que habitan, ven en nuestra ayuda. Señor, que cuidas de los lirios del campo y de las aves del cielo, los vistes, los nutres y los haces prosperar, manifiesta sobre nosotros tu providencia paterna. Ayúdanos, Señor, ya que nuestra salvación solo puede venir de hombres honestos y buenos. Infunde en el corazón de nuestros prójimos el sentido de la justicia, la honestidad y la caridad. Cuida de nuestra familia que confiadamente espera de ti el pan de cada día. Fortalece nuestro cuerpo, da serenidad a nuestra vida a fin de que podamos corresponder más fácilmente a tu gracia divina y sentir que sobre cada uno de nosotros está tu presencia y sobre nuestras preocupaciones y angustias vela tu amor de Padre. Así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por sintonizarnos. Dios les cuide. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 10, versos 32 al 45. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos iban de camino subiendo a Jerusalén, y Jesús se les iba adelantando. Los discípulos estaban sorprendidos y la gente que los seguía tenía miedo. Él se llevó aparte otra vez a los 12 y se puso a decirles lo que le iba a suceder. Ya ven que estamos subiendo a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Van a condenarlo a muerte y a entregarlo a los paganos. Se van a burlar de él, van a escupirlo, a azotarlo y a matarlo. Pero al tercer día resucitará. Entonces se acercaron a Jesús Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Él les dijo: ¿Qué es lo que desean? Respondieron: Concede que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda cuando estés en tu gloria. Jesús les replicó: No saben lo que piden. ¿Podrán pasar la prueba que yo voy a pasar y recibir el bautismo con que seré bautizado? Le respondieron: Sí podemos. Y Jesús les dijo: Ciertamente pasarán la prueba que yo voy a pasar y recibirán el bautismo con que yo seré bautizado. Pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda a mí no me toca concederlo, es para quien está reservado. Cuando los otros 10 apóstoles oyeron esto, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús reunió entonces a los 12 y les dijo: Ya saben que los jefes de las naciones las gobiernan como si fueran sus dueños, y los poderosos las oprimen. Pero no debe ser así entre ustedes, al contrario. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor, y el que quiera ser el primero, que sea el esclavo de todos. Así como el Hijo del Hombre, que no ha venido a que lo sirvan, sino a servir, y a dar su vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Una de las grandes virtudes de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio es que siempre nos habla con la verdad, porque Él es la verdad. Camino, verdad y vida. No nos promete triunfalismos de este mundo, no nos promete vanidades de este mundo, nos habla de su muerte y les dice a los discípulos: pronto me tomarán y me matarán. Les habla acerca de los azotes, de los escupitajos, de todas las ofensas, de la destrucción que vivirá en la cruz. Y muchos de ellos que lo escuchan le dicen al Señor con una preocupación más mundana acerca de quién se va a sentar a su derecha o a su izquierda. No es posible que Cristo en este momento les está anunciando su muerte y ellos estén preocupados por quién será su secretario de gobierno, quién será su vicario aquí en la tierra. Todavía no es ese momento. Incluso aquel momento en que Jesús contesta muy fuerte cuando Pedro le pregunta sobre Juan. Bueno, si yo quiero que éste viva eternamente, ¿a ti qué? Tú sígueme y cállate. No te preocupes por lo que le pase al otro hermano. Yo los amo a todos por igual. De eso se trata. Entonces aquí están preocupados más por sentarse a su derecha o a su izquierda que por lo que les está diciendo sobre su muerte. Por eso Jesús les dice: mira, eso ni siquiera lo concedo yo ni lo sé, eso le toca a mi Padre. Y habla: ¿ustedes beberán el cáliz? Bueno, ciertamente lo harán, se refiere al martirio también, se refiere a lo que a los apóstoles les va a suceder, aquellos preocupados por sentarse a su derecha o a su izquierda. El Señor nos coloca a todos en una propuesta de salvación. Él ha hecho todo para salvarnos, falta que nosotros aceptemos ese plan. Y en ese caminar, bueno, pues sabemos que el Señor se ha entregado para eso. Y también dice: sabemos que los jefes de las naciones las gobiernan como si fueran sus dueños,
y los poderosos las oprimen. Ojalá que esa historia hubiera sido ya del pasado, pero continúa hasta nuestros días, lo sabemos. No debe ser así entre ustedes, o sea, que no los gobierne la vanidad, ni la soberbia, ni el poder, ni la enfermedad del tener, mandar y gobernar. Que el Señor nos haga humildes, de eso se trata, porque el Señor ha venido a servirlos a todos, ha venido a morir para redimirnos a todos. Su presencia salvífica hace de nuestra vida un encuentro personal con Él. Que nuestro caminar humano y cristiano no busque las vanidades ni los aplausos, sino el servicio y solamente el servicio. El Señor nos dice, estamos subiendo a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado. No les sorprenda después, no digan que estoy fracasando en la cruz. Ya se los he dicho, ya se los estoy diciendo y va a suceder. Y todo lo que el Señor dice y promete se cumple. Pedimos al Señor entonces creer en su palabra porque Él no nos engaña, pero también en la firmeza de sus palabras que nos dice, voy a morir para salvarlos y ustedes también de alguna manera serán entregados por el Evangelio, pero convénzanse, estiren su mano y acepten este regalo que es para ustedes, la salvación infinita en su sangre. Cinco obstáculos en el tema de hoy, 5 obstáculos para ser feliz. 5 piedrotas en el camino que no nos dan a dejar ser felices. Dedicado especialmente para todos los jóvenes y los de corazón joven. Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, sino que pone su amor en la ley de Dios. Salmo 1:1. ¿Quién puede imaginarse a una persona triste, a un muchacho triste, un joven triste, hombre o mujer, sin aspiraciones, sin sueños, ilusiones? Al pensar en la etapa de la juventud se vislumbra la belleza de la vida y la búsqueda de la felicidad. Dice San Agustín, ¿cómo es, Señor, que yo te busco? Porque al buscarte, Dios mío, busco la vida feliz. Por eso debemos prepararnos para ser triunfadores, para ganar la corona, el premio, para conquistar la felicidad, como aquel que conquista la cima de una montaña. Pero para ello se necesita que descubramos en la vida cuáles son los peligros u obstáculos que impiden alcanzar esa verdadera vida feliz. Número 1. Cuídate de los falsos amores. Pues cuando se habla de amor muchas veces se piensa solo en sexo o en algo superficial, que al final termina en la frustración de no sentir el amor auténtico, de no sentirse amado ni de amar, sino utilizar. Pues el amor auténtico está en dar hasta que duela, como decía Santa Teresa de Calcuta. No caigas en ingenuidad de creer que te aman cuando te piden la dichosa prueba de amor y ya. Eso debemos de tenerlo muy en cuenta, ¿verdad? La sexualidad en sí misma, así nada más, pues es simplemente cosificar a la persona. Hay que aprender a madurar y a entender. Tampoco aceptar cualquier cosa, saber que somos dignos de ser amados. Punto número 2. No confíes mucho en tus propias fuerzas, no seas vanidoso ni soberbio, no te creas más de lo que eres ni más que los demás. Ubícate en el lugar que te corresponde. Delante de Dios eres muy valioso, eso sí, y ese mismo valor tienes delante de los demás. Sabio es aquel que es humilde porque sabe medir su pequeñez ante la grandeza de Dios. Tus propias fuerzas a veces te pueden abandonar. Ya sabemos que no somos perfectos, tenemos errores. Aprende a caer, a levantarte y llamar tus errores por su nombre. Siempre dichosos los que confían en el Señor. Salmo 2:12. Número 3. Aleja de tu corazón el miedo, el pesimismo y las pasiones desenfrenadas. Pues dice la Escritura, huye de las pasiones de la juventud y busca la justicia, la fe, el amor y la paz. 2 Timoteo 2:22. Pues el miedo te hace creer que no puedes y con ese pesimismo te hundes en un abismo de depresión. Todavía no tiras la canasta y ya te estás rindiendo, estás diciendo que nunca la vas a notar o que no eres bueno o que no sabes. Y eso que todavía ni siquiera lo intentas. Ese pesimismo nos hace caer en las pasiones y los vicios que finalmente nos hacen esclavos y destruyen nuestra persona, nuestro corazón, nuestra manera de ser y pensar. Nos hacen esclavos. Punto número 4. La falta de voluntad te lleva al fracaso. Los hombres necios y sin voluntad terminan frustrados, sin identidad, sin ideales, solos. El problema de estos es que cuando han caído difícilmente se pueden levantar. Solo quien tiene un ideal fuerte y grande, lleno de amor, forja una voluntad sana y apasionada. Quien está con Cristo no tiene miedo. Lo bello es confiar en el Señor. Y punto número 5 y último 5.
No vivas en las nubes. Es bueno soñar, se vale soñar y sueña alto y sueña grande, pero no te quedes soñando. Sé realista, auténtico, trata de quitarte esa representación, esas apariencias, ¿verdad? Sé transparente, no vivas del pasado porque ya dejó de existir. Decía San Mateo, el pasado ya pasó, ya sucedió, déjalo atrás. El futuro todavía no llega. ¿Qué tienes que atender? Es el día de hoy. No te frustres por el futuro que todavía no llega, ya te estás preocupando y todavía ni empiezas. Vive tu presente con audacia, amor y juventud. Pues la juventud no es cuestión de años, sino de espíritu. Hay mucha gente grande que tiene un espíritu joven, porque hay viejos jóvenes y jóvenes viejos. Vive sembrando amor y cosecharás frutos de plena felicidad. Hermanos, venzamos estos obstáculos para ser verdaderamente felices en el tema de hoy. En la rola de hoy, Camino hacia el Calvario con 12 hombres. Hermosa canción hacia los apóstoles. Convirtió y bendijo a aquellos dones en su cuerpo y en su sangre para dar. Partió el pan y se lo dio a sus amigos en señal y remisión de sus pecados. En Santos y Conversos, Santa Mariana de Jesús Paredes, de Azucena de Quito, Ecuador. Su nombre completo era Mariana de Jesús Paredes Flores. Nació en Quito, Ecuador, en el año de 1618. Desde los 4 años quedó huérfana de padre y madre y al cuidado de su hermana mayor y de su cuñado, quienes la quisieron como a una pequeñita hija. Y desde muy pequeñita también demostró una gran inclinación hacia la piedad, un enorme aprecio por la pureza y por la caridad hacia los pobres, y a los 7 años invitaba a sus sobrinas, que eran casi de su misma edad, a rezar el rosario y a hacer el santo Vía Crucis. Se aprendió el catecismo de tal manera bien que a los 8 años fue admitida a hacer la primera comunión, lo cual era una excepción en aquella época. El sacerdote que le hizo el examen de religión se quedó admirado de lo bien que esta niña comprendía las verdades del catecismo, y al escuchar un sermón acerca de la cantidad tan grande de gente que había todavía que no logró recibir el mensaje de la religión de Cristo, dispuso irse con un grupo de compañeritas a evangelizar paganos. ¿Cómo la ven? Una niña pequeñita misionera. Por el camino la devolvieron a sus casas porque no se daban cuenta de lo grave que era la determinación que habían tomado. Otro día se propuso irse con otras niñas a una montaña a vivir como anacoretas y dedicadas al ayuno y a la oración. Afortunadamente un toro muy bravo las devolvió corriendo a la ciudad. Entonces su cuñado, al darse cuenta de los grandes deseos de santidad y oración de esta pequeñita, trató de obtener que la recibieran en una comunidad religiosa, pero las 2 veces que trató de entrar se presentaron contrariedades imprevistas que no le permitieron estar en el convento. Entonces ella se dio cuenta de que Dios la quería santificar quedándose en el mundo. Se construyó en el solar de la casa de su hermano una habitación separada y allí se dedicó a rezar y meditar y a hacer penitencia. Había aprendido muy bien la música y tocaba hermosamente la guitarra y el piano. Había aprendido a coser, tejer y bordar, y todo eso le servía para no perder el tiempo en la ociosidad. Tenía una armoniosa voz y sentía una gran afición por el canto. Cada día se ejercitaba un poco en este arte. Le agradaba mucho entonar cantos religiosos que le ayudaban a meditar y a levantar su corazón a Dios. Su día lo repartía entre la oración, la meditación, la lectura de los libros religiosos, la música, el canto y los trabajos manuales. Su meditación preferida era pensar en la pasión y muerte de Jesús. En el templo de los padres jesuitas encontró un santo sacerdote que hizo de director espiritual y le enseñó el método de San Ignacio de Loyola, que consiste en examinarse 3 veces por día la conciencia, por la mañana para ver qué peligros habrá en el día y evitarlos, y qué buenas obras tendremos que hacer. El segundo examen al mediodía acerca del defecto dominante, aquella falta que más cometemos, para planear cómo no dejarnos vencer por esa debilidad. Y el tercer examen por la noche, precisamente ya para dormir, analizando las palabras, los pensamientos y obras, las omisiones en esas 12 horas. Esos 3 exámenes le fueron llevando a una gran exactitud en el cumplimiento de sus deberes de cada día, para recordar frecuentemente que iba a morir y que tendría que rendir cuentas a Dios. Se consiguió un ataúd y en él dormía varias noches cada semana.
y el tiempo restante lo tenía lleno de almohadas que semejaban un cadáver para recordar lo que le esperaba al final de la vida. Se propuso cumplir aquel mandato de Jesús: quien desea seguirme, que se niegue a sí mismo. Desde ese momento, muy niña, empezó a mortificarse en la comida, en el beber y dormir. En el comedor colocaba una canastita debajo de la mesa y se servía en cantidades iguales a todos los demás, pero sin que se dieran cuenta echaba buena parte de esos alimentos en el canasto y los regalaba después a los pobres. Uno de los sacrificios que más le hacían sufrir era no tomar ninguna bebida en los días de mucho calor, pero la animaba a esta mortificación el pensar en la sed que Jesús tuvo al sufrir la cruz. Se colocaba en la cabeza una corona de espinas mientras rezaba el rosario. Muchísimos rosarios los rezó con los brazos en cruz. Como sacrificio se propuso no salir de su casa, sino al templo, y cuando alguna persona tuviera alguna urgente necesidad de su ayuda. Así que el resto de su vida estuvo recluida en su casa. Solamente la veían salir cada mañana a la Santa Misa y luego la veían volver. Vivió encerrada y dedicada a la lectura espiritual, a la meditación, a la oración, el trabajo y a ofrecer sacrificios por la conversión de los pecadores. Se propuso llenar todos sus días de frecuentes actos de amor a Dios, y cada que rezaba los 12 salmos de la Sagrada Escritura ayunaba frecuentemente. Mariana recibió de Dios el don de consejo, y así sucedía que los consejos que ella daba a las personas les hacían inmenso bien. También le dio a conocer nuestro Señor varios hechos que iban a suceder en lo futuro, y así como ella los anunció, así sucedieron, incluyendo la fecha de su muerte, que según anunció sería un viernes 26. Tenía un don especial para poner paz entre los que se peleaban y para lograr que ciertos pecadores dejaran su vida de pecado. A un sacerdote muy sabio pero muy vanidoso le dijo después de un brillantísimo sermón: «Mire, padre, que Dios lo envió a recoger almas para el cielo y no recoger aplausos de este suelo». El padrecito dejó de buscar la estimación al predicar. En una enfermedad le sacaron sangre y la muchacha de servicio echó en una materia la sangre que le había sacado a Mariana, y en esa matera nació una bellísima azucena. Con esa flor la pintan a ella en sus cuadros, y Azucena de Pureza fue esta santa durante toda su vida. Sucedió en Quito unos terribles terremotos que destruían casas y ocasionaban muertes. Un padre jesuita dijo en un sermón: «Dios mío, yo te ofrezco mi vida para que se acaben los terremotos». Pero Mariana exclamó: «No, Señor, la vida de este sacerdote es necesaria para salvar a muchas almas. En cambio, yo no soy necesaria. Te ofrezco mi vida para que cesen estos terremotos». La gente se admiró de esta oración, y aquella misma mañana, al salir del templo, ella empezó a sentirse muy enferma. Pero desde esa mañana ya no hubo más terremotos. Una terrible epidemia estaba causando la muerte de centenares de personas en Quito. Mariana ofreció su vida y todos sus dolores para que cesara la epidemia, y desde el día en que hizo este ofrecimiento ya no murió más gente de ese mal allí. Por eso el Congreso de Ecuador le dio en el año 1646 el título de Heroína de la Patria. Acompañada por 3 padres jesuitas, murió santamente el viernes 26 de mayo del año 1645. Desde entonces los quiteños le han tenido una gran admiración. Su entierro fue una inmensa ovación de toda la ciudad, y los continuos milagros que hizo después de su muerte obtuvieron que el Papa Pío IX la declarara beata y el Papa Pío XII la declarara santa. ¡Wow! ¡Qué hermosa historia profunda de una gran santa! Santa Mariana de Jesús Paredes, de Azucena de Quito, Ecuador, en Santos y Conversos. Y en el chiste, un joven reventado tiene problemas en la escuela, y el papá, cansado de que ha recursado la materia, le dice: «Si repruebas mañana el examen, te olvidas de que soy tu padre». El muchacho, pues así como medio dormido, se fue a su examen y regresó a casa. Y le pregunta a su papá: «¿Qué pasó? ¿Qué pasó, hijo? ¿Cómo te fue en el examen?». Y el joven reventado lo voltea a ver con extrañeza y le contesta: «¿Y usted quién es? ¿Qué hace en mi casa?». Y ya estamos en curiosidades. El Hijo de Dios. Recibí la invitación de mi amigo para celebrar entre íntimos un gran acontecimiento familiar. No me quiso decir que íbamos a festejar. Yo pensaba llevar un pequeño regalo adecuado a tal circunstancia. No tuve respuesta a pesar de que mucho pregunté de qué se trata, y empezó a crecer más mi curiosidad. En casa el ambiente era realmente festivo, clima de contento y gran alegría. Los padres de mi amigo pidieron silencio. «Shh, guarden silencio».
Y más o menos el padre le dijo: Marcelo, un día como hoy hace 14 años, tu mamá y yo tuvimos una inmensa alegría. Recibiste el bautismo y comenzaba para ti una nueva vida, la vida de hijo de Dios. La señora, en un pliego bellamente enmarcado, le entregó la boleta de su bautismo. No olvides nunca este día. Dios se acercó a ti y te hizo su hijo. Casi no sé cómo continuó todo. Solo les cuento que ahora he colocado yo, en el mejor sitio de mi habitación, mi diploma de hijo de Dios. ¿Y tú tienes tu acta de bautismo? ¿Ya la perdiste? En curiosidades. Y para el momento de la buena onda, no sé si algunos de ustedes vieron la película de Patch Adams, donde un doctor se ponía una nariz de payaso y trataba de hacer pasar alegría y gozo. Y a raíz de todo eso llegó mucha salud a los hermanos enfermos. Esto se ha reproducido y se ha desarrollado como algo que se llama risoterapia, y efectivamente es muy grato, ¿verdad?, poder atender a los enfermos desde este punto de vista. Hay grupos de risoterapia, viven alguna especie de retiro, siempre con un tinte católico, aunque respetan si otra persona piensa o tiene otro tipo de fe. Lo importante aquí es ayudar, estar pendientes a las necesidades y visitarlos. Y también hay formación, ¿verdad?, para las personas que quieran aprovechar, conocer, vivir. Pedimos al Señor ya en esta etapa en que la pandemia poco a poco va bajando, y le damos gracias por eso, en que si alguien quiere ser partícipe de este equipo de risoterapia, pues basta con que nos digan: contáctenos aquí en Espíritu Canal o a través del Facebook de la parroquia de Santa Lucía, Azcapotzalco, y con mucho gusto los conectamos inmediatamente con los hermanos de risoterapia para que pronto empiece la formación. De seguro debe haber formación ya virtual, pero mientras tanto es una buena onda poder ayudar y visitar a los enfermos. El Señor les guarde, les protege, les bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Que les bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gracias por estar con nosotros en Espíritu Canal. Dios les bendice en este día miércoles.